La idea de la charla de hoy es un poco comentarles cuáles fueron las cosas que se discutieron en el Congreso Mundial de Alzheimer. En este congreso hubo entre 5.000 y 8.000 personas de todo el mundo. Y una de las razones fundamentales es esta. Digamos, se calcula que en el año 2030 va a haber 57 millones de personas con Alzheimer. Para tener una idea de cuánto es eso, 8 de las ciudades más importantes del mundo, Londres, Nueva York, Lima, Río de Janeiro, estarían todas llenas con personas con esta enfermedad. Este es Alois Alzheimer, describió en un congreso en Tübingen, en una conferencia titulada sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral, describió la enfermedad de este paciente, y en 1910 Emil Kraepelin por primera vez le pone el nombre por Alzheimer, que lo había descubierto. Y en ese momento, digamos, Alzheimer lo que descubrió fue que había ciertas lesiones en el cerebro que producían esta enfermedad. Ahora las conocemos como placas de beta amiloide y ovillos neurofibrilares. ¿Por qué les explico esto? Digamos, fundamentalmente porque muchos de los cambios que se van dando está relacionado con conocer más sobre qué es lo que causa la enfermedad. Entonces, en palabras simples, quiero tratar de explicar un poco esto para que ustedes puedan entender las cosas que les voy a explicar después. Entonces, fundamentalmente, lo que se cree que origina todo es esto que se llama placas amiloides. ¿Qué pasa normalmente? Hay una proteína que se llama proteína precursora de amiloide que se produce normalmente. Ahora, cuando se corta de una forma especial, produce estas placas de beta amiloide. Estas placas de beta amiloide son las que se van acumulando y producen el primer daño en la conexión entre las diversas neuronas. Si estas placas de beta amiloide no se fueran acumulando, probablemente, según la hipótesis actual, no se producirían los cambios sucesivos de la enfermedad. Y estas placas de beta amiloide se van acumulando en lugares específicos según distintos momentos de la enfermedad. Cuando comienza la enfermedad, se van acumulando en la región temporal medial, afectando fundamentalmente la memoria. Entonces, nosotros teníamos criterios que fueron descritos por última vez hasta hace un mes, en 1984. O sea que hace 26 años que no cambiaba cómo se describía y cómo se diagnosticaba la enfermedad de Alzheimer. Y fundamentalmente quiero que vean esto. Digamos, en ese momento, tienen que pensar que estamos hace 26 años, lo que decía era que en los exámenes complementarios se hacía el líquido cefalorraquídeo, digamos que es una punción que se saca en la columna, pero fundamentalmente se sacaba para ver que no había una infección, por ejemplo, o sea que no había otra enfermedad que estaba causando los problemas cognitivos. De la misma forma, se hacía un electroencefalograma para descartar que alguien tenga epilepsia, y signos de atrofia cerebral progresiva en estudios seriados de tomografía axial computada de cerebro. Desde 1984 hasta ahora han pasado mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que se discutió más en el Congreso fueron estos 3 artículos que fueron publicados hace un mes con los nuevos criterios para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Y particularmente, el que más se discutió fue este, que lo que dice es a través de definir una etapa preclínica en la enfermedad de Alzheimer. Entonces,
¿Cómo hacemos? Lo que todos estábamos viendo es que muchas veces la enfermedad de Alzheimer se diagnostica tarde y los medicamentos, cuando se empiezan a usar, en realidad, como ya hay una pérdida tan grande de neuronas, no producen el efecto que uno quisiera porque no está alterando la enfermedad misma, sino que está actuando sintomáticamente sobre lo que está sucediendo. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Entonces, lo que los investigadores y todos nosotros estamos buscando es poder detectar la enfermedad lo antes posible para poder tratarla antes que se produzca esta destrucción de las neuronas y poder cambiar la progresión de la enfermedad. Ellos claramente explicaron que esto que van a decir no es un criterio clínico, sino un criterio para investigación. Pero ¿cómo llegamos a esto? Entonces, lo que ellos proponen es que hay un deterioro cognitivo que se produce normalmente con la edad y que hay otro camino que se llama preclínico, o sea, la persona clínicamente no presenta nada, deterioro cognitivo leve, que sería una etapa prodrómica de la enfermedad, y cuando uno tiene enfermedad de Alzheimer. Y lo que ellos están postulando es cómo, si no hay ningún síntoma clínico, podemos saber si alguien va a ir para este lado o para el otro. ¿Está claro hasta ahí? ¿Y cómo dicen? ¿Cómo hacer esto? Hay tres cosas fundamentalmente, bueno, la historia clínica obviamente, pero en relación a los avances es, en la resonancia magnética nuclear del cerebro, mirar fundamentalmente este área que se llama el hipocampo. En el año 2004 se descubrió una sustancia que nos permite ver un cerebro en vida, en vivo, esta sustancia amiloide. Ahora se puede ver en un cerebro en vivo cuánto alguien tiene de esta sustancia amiloide. Lo que se está proponiendo es que, aunque no tenga deterioro cognitivo leve, también podríamos empezar a ver cosas que nos muestre que se está acumulando la sustancia amiloide. Lo otro, en el año 2008, se vio fundamentalmente la proteína amiloide alfa-beta 42 está disminuida en el líquido cefalorraquídeo de personas con enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve. Entonces, ahora también podemos ver en vivo con una positron emission tomography, un PET que se llama, que era lo que les mostré antes, podemos ver en vivo esta amiloide y haciendo una punción de líquido cefalorraquídeo, las personas que tienen o enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve tendrían valores menores de esta proteína alfa-beta 42. Y aparte tenemos la resonancia. Entonces, con esas tres cosas estamos parados en otra situación. En vez de utilizar estos biomarcadores, o sea, sustancias que nos permiten ver qué está pasando en el cerebro y ver si nos está llevando o estamos predispuestos a tener enfermedad de Alzheimer a través de ciertas sustancias específicas, que ahora las tenemos. ¿Qué vieron? Vieron que las placas de amiloide se depositan entre 10 y 20 años, dicen algunos, antes que uno empiece a tener los síntomas de la enfermedad. O sea, utilizando estos biomarcadores, ya sabemos que estas placas de amiloide están depositadas de 10 a 20 años antes. Entonces nos da una ventana importantísima para poder hacer tratamientos preventivos, para monitorear cómo va el tratamiento, o sea, si se están acumulando más o no,
Y toda la investigación está centrada en este momento en eso. ¿Queda claro el concepto? Bien. Después le voy a decir, digamos, hay gente que duda de si está todo relacionado con el amiloide y esa es donde se origina todo. Pero bueno, después vamos a hablar, pero eso es complicar las cosas. El concepto, digamos, que les quiero dar es este. Que sabemos que 10 a 20 años de que empiece la enfermedad, se empieza ya a depositar y ahora podemos verlo y podemos medir en cierta forma qué está sucediendo. Y sabemos que si se retrasan 5 años el inicio de la clínica, o sea, de la enfermedad, se reduciría en un 57% el número de pacientes con demencia. Y por eso es tan importante trabajar en esta etapa. Ahora, todos nos medimos el colesterol, nos controlamos la hipertensión, nos fijamos si tenemos diabetes, triglicéridos antes de tener un infarto. No esperamos a tener un infarto porque cuando tenemos el infarto ya es tarde. O veo que hay muchas mujeres por acá, y en general no es que estoy siendo sexista, digamos, las densitometrías óseas, mucha gente se las hace antes de tener una fractura para ver qué puede hacer para prevenir tener eso. ¿Se entiende el concepto? Muy bien. Entonces, esto que no van a entender nada, pero ahora se los explico, no se preocupen. El rojo es proteína beta-amiloide en el PET, esto que les decía, como ver la imagen en vivo. La amarilla es otro PET. Esta verde lo que nos dice es cómo está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si van viendo estas cosas, estos biomarcadores, el amiloide, la sustancia en líquido cefalorraquídeo, la estructura cerebral, ya se van viendo antes que empiece el deterioro cognitivo leve o la enfermedad. La evaluación cognitiva empieza a verse un poquito antes, pero se ve ya en el deterioro cognitivo leve o en la demencia. Y la clínica se ve solo en el deterioro cognitivo leve o cuando uno ya tiene una demencia. Entonces, estas cosas estamos descubriendo, estos biomarcadores nos permiten ver que se está produciendo el proceso de la enfermedad antes que se produzca. Y esto es una de las grandes revoluciones que está sucediendo ahora y lo que nos da muchísimas esperanzas de que el tratamiento va a cambiar radicalmente en los próximos años. La edad y la genética hacen que se produzca esta acumulación de beta-amiloide. Esta acumulación de beta-amiloide también produce que las neuronas no funcionen tan bien, y de ahí vienen los problemas cognitivos. Pero, ¿qué es lo que hace que de la acumulación de esta proteína beta-amiloide haya una disfunción neuronal y pase después al trastorno cognitivo? Depende de varios factores. Uno es la enfermedad cerebrovascular. Sabemos que todo lo que le hace mal al corazón le hace mal al cerebro, y que las personas que tienen problemas de hipertensión, diabetes, colesterol, tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y después, lo otro que es importante es ver cómo aumentar la reserva cognitiva. Se sabe que la gente que tiene más reserva tiene más capacidad de protegerse en cierta forma, de pasar a estas distintas etapas. Así que lo que vimos, digamos, en todas estas charlas en París es fundamentalmente que cada vez más estamos más cerca de poder aproximarnos un diagnóstico a través de la patofisiología, a través de lo que está pasando en el cerebro, que a través de la clínica. Lo que va a producir también problemas éticos y clínicos cuando uno llegue a su casa, digamos, y encuentre una nota como diciendo: estoy bárbaro, pero me acaban de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, así que me fui a París a ver qué novedades hay.
fuimos con Julián y el doctor Manes a París a ver con qué nos encontrábamos, y dentro de las cosas que se pudieron ver también, más allá de tratar cómo diagnosticar la enfermedad lo antes posible, fue tratar de ver cómo podemos retrasar, si alguien tiene la desgraciada fortuna de tener la enfermedad o que vaya a desarrollar la enfermedad, de ver cómo se podía desarrollar en forma más adelante o tratar de prevenir que la enfermedad no se desarrolle. Después voy a comentar un poco sobre lo que es avances desde el punto de vista farmacológico, pero básicamente se puso mucho el punto de la prevención porque por ahora los fármacos mucho no han avanzado. Lo que se vio es que estas 4 cosas fueron lo que más ayudaban a prevenir la enfermedad de Alzheimer. El cuidar la salud, el tener una salud saludable, el prevenir todo lo que son afecciones como la hipertensión arterial, la diabetes, o controlarla si es que uno lo tiene desarrollado, prevenir el síndrome metabólico, que son esas personas que están con sobrepeso y tienen resistencia a la insulina, no usan insulina, pero sí tienen que cuidarse mucho de la dieta con los dulces. El estilo de vida sano, el hacer un tipo de actividad física, el cuidarse mucho en la dieta y evitar los hábitos tóxicos, que esto lo vamos a ir desarrollando después de a poquito. Evitar el aislamiento y la depresión, ¿sí? Aquellas personas que están deprimidos o aquellas personas, por ejemplo, que viven solos, sin familiares o que son viudos, tienen mayor predisposición a tener enfermedad de Alzheimer, por lo cual todo esto habría que evitarlo. Y el mantener una actividad intelectual lo más jugosa posible. Estas fueron las 4 cosas que de a poquito vamos a ir desarrollando. ¿A qué se refieren entonces un poco con el tema de cuidar la salud? Lo que hay que hacer es que, digamos, muchas de las enfermedades, como yo les decía recién, la hipertensión arterial o la diabetes, pueden poner en riesgo nuestro cerebro. Muchas veces lo que pasa es que la anemia, el déficit de glóbulos rojos, el déficit de vitamina B2, el déficit de ácido fólico pueden producir ciertas alteraciones a nivel de la forma de la estructura cerebral que vayan a predisponer con respecto a la demencia, en este caso a la enfermedad de Alzheimer. Algunas alteraciones tiroideas pueden simular una demencia, no una enfermedad de Alzheimer en sí, pero sí simular una demencia, por lo cual hay que estar siempre controlando estos factores, y es una de las cosas que nosotros controlamos en el análisis de sangre cuando vienen a la consulta. También hay que tener en cuenta que los déficits sensoriales, todo lo que es una alteración en la visión, alteración en la audición, nos va a hacer pensar o va a hacer entender que una persona puede estar teniendo problemas en realidad de relacionarse con el medio o no estar prestando atención, cuando en realidad lo que tiene son alteraciones sensoriales que pueden ser subsanados fácilmente con una consulta adecuada. ¿Qué sabemos con respecto al estilo de vida sano, con respecto a la dieta? En realidad se hicieron varios estudios comparando dietas, y lo que se vio fue que una dieta que se llama la dieta mediterránea, que se empezó a hacer muy famosa en la década del 60, que se utilizaba mucho todo lo que es Grecia, Italia y en la isla de Creta, en realidad ese tipo de personas que consumían este tipo de dieta tenían mejor rendimiento cognitivo que el resto. Lo que se hizo fue, con este tipo de dieta, ayornarla, adaptarla un poquitito a la vida moderna y hacer estudios poblacionales, ¿sí? Agarrar, por ejemplo, 4.000 personas en Estados Unidos, 4.000 personas en Inglaterra, someterlos a este tipo de dieta y hacerle evaluaciones cognitivas durante un periodo bastante prolongado. En el caso del estudio, llegaron a estudiarlos, llegaron a verlos durante 6 años a los pacientes. ¿De qué consta la dieta mediterránea? Muy fácil de imaginar. Frutas secas, verduras, legumbres y frutas frescas, muy ricas en pescado, muy rica en aceite de oliva, consumo de vino tinto en forma moderada, un vaso de vino por comida, consumo de carnes rojas bajas, como máximo 2 veces por semana, y consumo de huevos, como mínimo como máximo una vez por semana. O sea, la idea es que trata de ser algo que no tenga mucho contenido de colesterol, que tenga un alto contenido de omega 3, que es un ácido graso que está en muy alto contenido en los pescados,
Algunos ahora dicen huevos con ácido, bueno, no le crean, eso es mentira, pero el mayor contenido de omega 3 los tienen los pescados, sobre todo los peces de agua fría, ¿sí? Como son el salmón, pero el salmón que se trae de zonas frías, el salmón rosado, el salmón blanco generalmente no lo tiene, la anchoa también tiene mucho omega 3. O sea, se vio que los que consumían este tipo de dieta con baja en colesterol, perdón, me olvidé de los lácteos que hoy en día tienen que ser lácteos descremados. Los que consumían este tipo de dieta, rico en frutas secas, verduras, tenían un mejor rendimiento que la gente que hacía una comida, por ejemplo, la que se dice estilo americano, que es estilo basura, un alto contenido en grasas saturadas básicamente, muy poco contenido de frutas. O sea que se recomienda una dieta de este tipo para por lo menos tratar de prevenir la progresión a la enfermedad de Alzheimer. Con respecto a los hábitos tóxicos, el tabaco en realidad en un primer momento se pensaba que como hay receptores nicotínicos a nivel central, se pensaba que aquellos pacientes que fumaban, por ende que consumían nicotina, iban a tener mayor liberación de esta sustancia que se llama acetilcolina y que nos sirve para la memoria. Lo que se vio con el correr del tiempo es que aquellos pacientes que fumaban en realidad tenían mayor compromiso a nivel cerebral, sobre todo mayor compromiso a nivel vascular, por lo cual se desaconseja totalmente el hábito del tabaco también para enfermedades neurodegenerativas. Con respecto al alcohol, se sabe que el alto consumo de alcohol produce déficit de vitamina B, que está muy asociado con lo que es trofismo neuronal y produce, digamos, trastornos alimentarios. Los pacientes cuando tienen un alto consumo de alcohol dejan de comer bien, nutricionalmente alteran su dieta, entonces esto no sirve para mantener un cerebro en buen estado. Lo que sí se vio es, como les había dicho antes, un consumo de un vaso de vino tinto por día, que estaría incorporado a lo que es la dieta mediterránea, sí sería beneficioso. No sería beneficioso para aquellos pacientes que ya tienen un problema. Aquellos pacientes que ya tienen un trastorno cognitivo, o sea, aquel que ya tiene hecho el diagnóstico de algún tipo de demencia, de enfermedad de Alzheimer o del que sea, no es que le vamos a mejorar el rendimiento cognitivo por darle un vasito de vino. Al contrario, ese paciente puede empeorar. Todo esto es previo, ¿sí? Todo esto es prevención, antes de hacer el diagnóstico. Una vez que tienen el diagnóstico hecho, mantener un hábito saludable va a ayudar mucho a la calidad de vida del paciente y a la progresión de la enfermedad. Pero no quiere decir que tomando un vasito de vino va a rendir más cognitivamente o mejor cognitivamente. Con respecto a la actividad física. La actividad física lo que sí ha demostrado, y esto hay muchos estudios que se han hecho tanto funcionales como no funcionales. O sea, ¿a qué me refiero funcionales? Aquellas personas que estaban haciendo actividad física, medirle el metabolismo de oxígeno y de circulación a nivel cerebral. Lo que se vio es que aquellas personas que estaban haciendo actividad física durante el estudio funcional tenían una mayor circulación a nivel frontal y a nivel temporal del cerebro. Por otro lado, lograban una mejor oxigenación a nivel del cerebro, por lo cual mejoraban mucho el rendimiento cognitivo. Esto, como se vio, se los ponía a los pacientes a hacer un test cognitivo, se los ponía después a hacer actividad física y le volvían a tomar el test. Hubo este tipo de estudios, se hizo con todos pacientes mayores de 65 años, la gran mayoría pacientes que rondaban los 80 años, y se los sometía o se les pedía que traten de hacer 3 veces por semana, por lo menos una actividad física que consistía en caminar 2 millas, dice el estudio, que es alrededor de 3 kilómetros y pico. La idea es que 3 veces por semana estos pacientes tenían que caminar estos 3 kilómetros y se les tomaba las pruebas cognitivas al principio del estudio y se los vio a como mínimo 6 meses. Todos aquellos pacientes que tenían actividad física constante mejoraron el rendimiento. Se hizo en 2 ramas, un grupo de pacientes que hizo actividad física como la que describí recién y otros pacientes que hicieron una actividad física no tan intensa, y en realidad los que no hacían la actividad física tan intensa no mejoraban cognitivamente. La actividad física tiene que ser una actividad física de tipo aeróbica, o sea, aquella que tenemos que hacer es la que no nos quita el aliento, no es una carrera de 100 metros llanos, sino que tiene que ser una actividad, como la que dije recién, caminar 30, 40 cuadras por día, en forma sostenida, no mirando vidrieras, sino una actividad física.
Esto se puede hacer 3 veces por semana. Algunos describen que lo pueden cortar. Digamos, el que no tiene la posibilidad de hacer los 40 cuadras corridas, perdón, lo podría hacer 2 veces en 20 cuadras por vez. Pero bueno, lo ideal es que el cuerpo empiece a sentir este consumo aeróbico después de 20 minutos de actividad. O sea que habría que superar los 20 minutos de actividad física. Con respecto a la actividad intelectual, con el correr de la edad hay mayor predisposición a tener la enfermedad de Alzheimer. Las neuronas empiezan a desaparecer, lo que es una poda neuronal que se conoce en neurología a partir de los 30 años. Así que es lógico que un paciente que a los 65 años fue perdiendo una cierta cantidad de neuronas y las neuronas que le quedaron están siendo combatidas o están siendo molestadas para su funcionamiento por esta proteína beta amiloide que decía el doctor Agustín recién, no van a rendir bien. Ahora bien, si yo a las neuronas que me quedan les voy desarrollando la plasticidad. La plasticidad es esa capacidad que tiene la neurona de hacer más cosas de las que está acostumbrada. O sea, si yo tengo una neurona que la utilicé toda mi vida para estudiar o manejar una computadora, mi neurona va a ser lo suficientemente plástica para desarrollarse en cuanto a eso. Pero si yo a esta neurona, a medida que voy envejeciendo, la empiezo a estimular con otras cosas, esa neurona va a tener la facilidad de ayudarme a reemplazar neuronas que yo fui perdiendo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es estimular a las neuronas que están quedando para que empiecen a trabajar más. Estimular el cerebro. ¿Qué es estimular el cerebro? Hacer toda actividad que mi cerebro no está acostumbrado a hacer transpirar el cerebro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, Julián y yo leemos revistas de medicina prácticamente toda la semana, o sea, para mi cerebro, leer una revista de medicina no va a ser algo que va a ser nuevo. Ahora, si yo decido aprender a hablar ruso hoy, probablemente mi cerebro va a sufrir al principio porque a mí me va a costar, como a todos nos va a costar aprender un idioma nuevo, pero mis neuronas van a ser mucho más plásticas, van a aprender a ocupar lugares o ocupar funciones que mi cerebro no está haciendo en este momento cuando yo las desarrollo o le dé mayor plasticidad aprendiendo algo nuevo. ¿Qué sería mantener una actividad intelectual intensa? Aprender un idioma nuevo a cualquier edad, aprender a tocar un instrumento si es que no lo tocamos, inclusive aquellos que aprendemos un idioma que ya lo sabemos o que tocamos un instrumento, enseñar eso, ¿sí? Por ejemplo, una persona de 65 años que se jubiló, aburrido, habla tiene un segundo idioma, maneja un segundo idioma, hablar con un sobrino, hablar con un nieto, tratar de enseñarle este segundo idioma, o a lo mejor el idioma materno, que es el primer idioma que aprendió, eso le estimula. Esta actividad de enseñar algo que ya tiene aprendido estimula también a nuestro cerebro. El entrenamiento cognitivo tiene que ser algo que se tiene que dar en forma rutinaria. No puede ser que yo lo haga una vez por semana y nunca más. Lo ideal sería tratar de hacerlo todos los días, hacer rompecabezas, si yo es que nunca hice rompecabezas, hacer palabras cruzadas, si es que yo nunca hice palabras cruzadas, no como aquella señora que viene y dice yo hago palabras cruzadas desde que tenía 30 años, bueno, eso no es nuevo para su cerebro, para su cerebro sería nuevo por ahí hacer un rompecabezas, ¿se entiende eso? Y la idea es que lo que se vio que el entrenamiento cognitivo tiene que ser por lo menos 20 minutos todos los días. Todos los días hacer algo que desafíe el cerebro, todos los días hacer transpirar el cerebro. No es nada más que una vez por semana. Esto lo puse en realidad, Julián me preguntaba por qué se me había ocurrido ponerlo. En realidad porque esta señora, que es Rita Levi Montalcini, recibió el premio Nobel cuando tenía 77 años, en 1986. Pero en el 2006 le hicieron una entrevista y el periodista le preguntaba, ¿no se jubila a la señora en este momento de 96 años? Ella dijo, jamás, la jubilación está destruyendo cerebros. Mucha gente se jubila y se abandona, y eso mata su cerebro y enferma. Mañana vuelvo a un congreso médico, dijo ella. Y el periodista le repreguntó, ¿y cómo anda su cerebro? Igual que a mis 20. Mi cerebro pronto tendrá un siglo, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro. No noto diferencia en ilusiones ni en capacidad. ¿Cómo lo hace?, le preguntó el periodista. Ella dijo, gozando de gran plasticidad neuronal, que era lo que estábamos tratando de explicar recién.
Aunque mueran neuronas, la restante se reorganiza para mantener las mismas funciones, pero para ello conviene estimularlas. Ayúdeme a hacerlo, le dijo el periodista a la señora, y ella le dijo: mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerarán. ¿Y vivirá más años? Vivirás mejor, le dijo ella, los años que vivan. Eso es lo interesante, la clave es mantener curiosidades, empeños, tener pasiones. ¿Qué haría hoy si tuviera 20? Y ella le contestó: pero si lo estoy haciendo. ¿Sí? Pensar, constantemente tener el cerebro funcionando. Una señora centenaria y ciega que estaba dirigiendo una campaña para salvar el Everglades, es un parque nacional en Estados Unidos, dijo: un cerebro de 90 años no tiene nada inherentemente defectuoso. Si lo mantienes alimentado e interesado, comprobarás que se mantiene en muy buen estado. Esto es lo importante. Totalmente mantener el cerebro entrenado, hacer transpirar el cerebro todos los días. Vamos a hablar un poquito de las drogas que hay en desarrollo hoy en día. Como sabemos, la mayoría de ustedes probablemente estén interesados porque tengan algún conocido, algún familiar, alguien cerca que tiene la enfermedad. Lo que sí sabemos hoy en día es que hay dos drogas que se están utilizando, dos grupos de drogas: los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina y la memantina. Pero ¿por qué puse yo entre paréntesis con respecto a la memantina? La última droga aceptada en el 2003, estamos en el 2011. Del 2003 al 2011 no hubo ninguna droga nueva para la enfermedad de Alzheimer. Y desafortunadamente, y por eso hicimos tanto hincapié en la prevención, por ahora se cree que si va a salir una droga nueva, va a llegar recién dentro de 2 años. El doctor Bustín explicó un poquitito de las placas beta amiloides y los ovillos neurofibrilares. Bueno, la idea es que las drogas que están en desarrollo hoy apuntan mucho a tratar de combatir tanto la placa amiloide como la proteína tau. En realidad hay 4 estudios hoy que están tratando de que las drogas que están desarrollando destruyan la placa amiloide, que son estos 3 primeros y este que está aquí. Los que dicen fase estudio 3 quiere decir que están en un grupo poblacional seleccionado, pero que todavía no están en estudio en pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Se les selecciona un grupo de gente muy chiquitito, generalmente no son más de 200 personas que se seleccionan en todo el mundo, y esos pacientes están siendo investigados con la droga. Pero para que si alguna de estas drogas funciona y pueda estar en el mercado, van a pasar por lo menos 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Está claro? Hay una medicación que es el Limebon, que está también en fase 3, que está corriendo, que no actúa ni sobre la proteína amiloide ni sobre la proteína tau. En realidad actúa sobre la mitocondria, que es como un pequeño motorcito que todas las neuronas tienen adentro y que nos ayuda a utilizar el oxígeno. Esta droga estaba funcionando muy bien, se había hecho un estudio con 200 personas, es una droga muy vieja que se usaba en Rusia como antihistamínico y se vio que tenía aparentemente una posibilidad de mejorar la estimulación cognitiva. En 200 personas anduvo bien, cuando se llevó a un grupo mayor no anduvo tan bien y ahora se está reestudiando todo a ver si realmente funciona. Después hay algunos estudios en fase 2 todavía es fase de laboratorio, en animales de laboratorio, y como ven la mayoría están también en fase 2. O sea que tenemos, si alguna de estas drogas funcionarían o estarían a la venta recién dentro de 4 o 5 años. La mayoría de estas, por la hora, lo que se están estudiando son drogas de infusión, o bien endovenosa o bien subcutánea. La única que sería vía oral es el Limebon, pero en realidad por ahora los estudios no están dando nada bien. ¿Qué queremos dejar en claro? Por favor, no se desanimen, todavía hay cosas que estamos investigando. Probablemente, como muchas cosas pasan y muchas enfermedades, la solución no está hoy, pero creemos nosotros que de acá a 4 o 5 años va a haber drogas que sí se pueden utilizar. Probablemente surjan estudios o trials, como le decimos nosotros, de investigación. Probablemente INECO va a estar involucrado en estos estudios, pero todo es prevención hoy en día, porque para detener la enfermedad todavía no contamos con ninguna droga. Gracias.
Ahora vamos a hablar de un poco de los problemas conductuales. Cuando empieza la enfermedad, lo cognitivo es lo fundamental, pero a medida que la enfermedad va avanzando, lo conductual pasa a tener un rol preponderante. En general, se cree que a medida que la enfermedad de Alzheimer avanza, hasta un 95% de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer tienen algún síntoma conductual. ¿Y por qué son importantes estos síntomas? Porque disminuyen la calidad de vida del paciente y la familia, afectan al cuidador, aumentando el estrés y sus consecuencias, son las primeras causas de internación en un geriátrico, complican el tratamiento farmacológico y aumentan los costos directos e indirectos. O sea, tiene una implicancia muy, muy importante. ¿Y a qué llamamos a estos síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia? A la depresión, la ansiedad, delirios, alucinaciones, a la apatía, a la agitación, trastornos del sueño, todo ese grupo de síntomas. Y yo le voy a hablar fundamentalmente de dos cosas, de dos estudios que han despertado mucho interés, mucha discusión durante el Congreso. Uno fue este, que fue el estudio más grande e importante en relación al tratamiento con antidepresivos en personas que tenían demencia tipo Alzheimer y estaban deprimidos. Normalmente en la clínica, cuando un paciente está con enfermedad de Alzheimer y está deprimido, lo que hacemos es utilizar antidepresivos y utilizar todas medidas no farmacológicas para ayudarlo con esos síntomas. Pero hubo varios estudios anteriormente realizados con antidepresivos en demencia, donde al principio mostraban un efecto favorable y después otros estudios no mostraban ese tipo de efecto. Entonces, la Asociación de Alzheimer en Inglaterra dijo, bueno, yo quiero estudiar este tema bien, y puso todo su dinero para que se realice esta investigación con 330 personas. 110 personas no recibieron antidepresivo, 110 personas recibieron un antidepresivo que se llama mirtazapina y 110 personas recibieron un antidepresivo que se llama sertralina. Y lo que pasó fue que, cuanto más abajo son los números, esto es tiempo, una visita a las 13 semanas y visita a las 39 semanas, o sea, más o menos 4 meses y 9 meses. Esta es una escala de depresión, 14 es lo máximo, 0 es lo mínimo. Entonces, cuanto menos tiene, o sea, cuanto más para abajo está, menos depresión tiene el paciente que tiene Alzheimer. Y lo que vemos es que el placebo, que es recibir una pastilla con azúcar en vez de recibir el antidepresivo, bajó, inclusive bajó más que la sertralina, y después empieza a subir hasta llegar al mismo nivel que la sertralina. La mirtazapina está todo el tiempo más por abajo, pero estadísticamente tampoco hay diferencia con el placebo y con la sertralina. O sea que este estudio lo que demostró fue que en realidad estos dos antidepresivos, en este estudio, esto sigue siendo un estudio en el cual se encontró esto, pero fue un estudio importante y por eso trajo mucho debate. No hubo diferencia en la eficacia entre tomar antidepresivos y hacer un tratamiento normal. Lo que sí, igual, vean que todo el mundo igual mejora, los que reciben el placebo también, y los investigadores de este estudio en particular lo que decían era que lo que era importante era el tratamiento en sí, el hecho de ver al médico, de que las enfermeras lo sigan, de hacer las otras actividades, de que eso mejoraba la depresión, pero que no encontraron diferencia entre los antidepresivos y el placebo. Y la gente que estaba con antidepresivos tenía un poco más de efectos adversos que los que tomaban placebo. Entonces, estos autores lo que mencionaban es que
habría que pensarlo realmente si en la clínica comenzar inmediatamente con antidepresivos cuando alguien tiene una depresión en la enfermedad de Alzheimer, o habría que esperar primero y si no mejora, recién después empezar con los antidepresivos. El otro estudio que tuvo mucho debate fue este, en el cual los pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer y lo que tenían estaban agitados. O sea, empezaban a caminar de un lado para el otro, a veces se ponían irritables, a veces tiraban alguna cosa. Y lo que estos investigadores hicieron es, en vez de comenzar, digamos, como muchas veces se hace con un antipsicótico para controlar este tipo de síntomas, independientemente de si tenían dolor o no, empezaban con un tratamiento para el dolor. Primero era paracetamol, y después, si no respondía al paracetamol o estaba tomando ya otra cosa, le daban otra medicación para el dolor. Y lo que vieron es que la agitación, estos son los pacientes que no recibieron el tratamiento para el dolor, estos son los que recibieron el tratamiento para el dolor, la agitación disminuyó significativamente en los pacientes que recibieron tratamiento para el dolor, independientemente de que no tenían dolor antes. ¿Se entiende? Después de 8 semanas le sacaban la medicación para el dolor, porque eran pacientes que igual muchos no tenían, y volvía a aumentar la agitación. Entonces lo que estos autores sugieren es que cuando, esto era en geriátricos, es importante, era en instituciones geriátricas, que cuando un paciente en un geriátrico empieza a agitarse, lo primero, más allá, todos estos pacientes fueron vistos por el médico y descartaron una causa clínica específica, ¿no? Pues siempre eso es lo primero que hay que hacer. Y una vez que descartaron una causa clínica específica, lo que sugieren es quizás hacer un tratamiento con paracetamol, por ejemplo, para el dolor, antes de comenzar con cualquier otro tipo de intervención psicofarmacológica más específica para la agitación. Así que lo que nos queda decirle, muchas gracias.